Prepárate para sumergirte en un escalofriante recorrido por las profundidades más perturbadoras de la internet. En esta colección de las 10 creepypastas más aterradoras, te aguardan relatos que desafiarán tus más arraigados temores. Desde entidades sobrenaturales hasta oscuros secretos enterrados en lo más profundo de la psique humana, estas historias te llevarán a un viaje hacia lo desconocido, donde el miedo se convierte en tu más fiel compañero. Atrévete a adentrarte en este mundo de sombras y susurros, pero ten cuidado, porque una vez que te sumerjas, puede que ya no encuentres el camino de regreso. Cementerio de jugadores de Free Fire. En una ciudad olvidada, donde las sombras se alargan y el aire está cargado de una oscuridad palpable, se encuentra un lugar temido por todos los jugadores de Free Fire, el cementerio de los jugadores. Se dice que este cementerio es el destino final de aquellos que se obsesionaron demasiado con el juego, aquellos cuyas vidas giraban en torno a las partidas y las victorias. Cuando un jugador desaparece misteriosamente del mundo virtual de Free Fire, su espíritu es arrastrado hacia este lugar, condenado a vagar por la eternidad entre las tumbas digitales. Los valientes que se aventuran a explorar este lugar encuentran un paisaje desolador, donde las lápidas están inscritas con nombres de jugadores perdidos y fechas que corresponden a su última conexión. Pero lo más inquietante son los susurros que llenan el aire, voces que claman por ayuda, pidiendo ser liberadas del tormento digital. Se dice que aquellos que permanecen demasiado tiempo en el cementerio de los jugadores comienzan a experimentar extrañas anomalías en el juego. Sus personajes se vuelven más lentos, los controles se vuelven erráticos y los enemigos parecen surgir de la nada, como si fueran manifestaciones de la propia oscuridad del cementerio. Pero lo más aterrador de todo son las historias de aquellos que afirman haber visto figuras fantasmales de jugadores perdidos deambulando entre las tumbas, con los ojos vacíos y las manos extendidas en busca de ayuda. Algunos dicen que si te quedas el tiempo suficiente, puedes escuchar los lamentos de aquellos que anhelan regresar al mundo real, atrapados para siempre en un limbo digital. El cementerio de los jugadores sigue siendo un misterio para muchos, una advertencia sombría de los peligros de perderse en el mundo virtual, donde las fronteras entre la realidad y la ficción se desdibujan y el precio de la obsesión puede ser tu propia alma. La leyenda de la moto maldita de Free Fire. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, se rumoreaba sobre una extraña moto que aparecía en el popular juego Free Fire. Según la leyenda, esta moto maldita tenía el poder de otorgar habilidades increíbles a aquellos que la encontraban en el juego, pero a un terrible costo. Se decía que aquellos valientes que se atrevían a montar la moto maldita experimentaban una sensación de poder indescriptible, volviéndose imparables en el campo de batalla virtual. Sin embargo, pronto descubrían que cada victoria tenía un precio. Quienes montaban la moto maldita comenzaban a notar cambios en sus vidas reales. Extraños sucesos los acechaban donde quiera que fueran. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, ruidos inexplicables en la oscuridad de la noche y una sensación constante de malestar. Los jugadores que se habían visto seducidos por el poder de la moto maldita pronto descubrían que su suerte en el juego se había convertido en desgracia en la vida real. Accidentes inexplicables, enfermedades repentinas y tragedias familiares los perseguían como una maldición. Con el tiempo, la leyenda de la moto maldita se extendió más allá del mundo del juego, convirtiéndose en una historia susurrada en los rincones más oscuros de internet. Algunos afirmaban haber visto la moto maldita en la vida real, apareciendo en lugares extraños y desapareciendo tan rápidamente como había llegado. A día de hoy, muchos jugadores de Free Fire advierten a otros sobre la peligrosa tentación de buscar la moto maldita. Algunos dicen que es solo una leyenda urbana, pero otros aseguran que la moto maldita sigue acechando, esperando su próxima víctima para llevar a cabo su malévolo designio. El enigma del influencer fantasma de Free Fire. En el mundo del gaming, la historia del influencer desconocido de Free Fire es como un susurro en la oscuridad, una leyenda urbana que pocos se atreven a recordar. Se dice que en los albores del juego, antes de que los influenciadores de renombre dominaran las plataformas, existía un misterioso jugador que destacaba entre todos: Sombrax. Nadie sabía quién era realmente Sombrax. Su nombre no aparecía en ningún ranking, no tenía perfiles en redes sociales ni participaba en torneos. Sin embargo, su habilidad en el juego era insuperable. Sus movimientos eran ágiles, sus disparos precisos y su estrategia impecable. Ganaba partida tras partida, acumulando seguidores en el juego, pero fuera de él, nadie sabía de su existencia.
La leyenda cuenta que Sonbrax era un enigma envuelto en misterio. Algunos decían que era un jugador profesional oculto tras un alias, otros afirmaban que era un hacker que dominaba el juego desde las sombras. Pero lo más inquietante era que, según los rumores, cada vez que alguien intentaba indagar más sobre él, sus cuentas desaparecían misteriosamente, como si nunca hubieran existido. A medida que su leyenda crecía, muchos intentaron seguir sus pasos, pero ninguno lograba replicar su éxito. Algunos jugadores afirmaban haber visto su avatar en partidas, pero cuando intentaban acercarse, desaparecía en un destello. Se convirtió en una obsesión para muchos, una búsqueda de la verdad tras el enigma de Sonbrax. Con el paso del tiempo, la leyenda de Sonbrax se desvaneció lentamente, sepultada bajo nuevas figuras del gaming y la constante evolución del juego. Pero algunos juran que todavía, en las noches más oscuras, pueden escuchar su nombre susurrado en los corredores virtuales de Free Fire, recordando a todos que, en el mundo del gaming, algunos misterios nunca se resuelven completamente. Si escuchas esta música de Free Fire, algo terrible te pasará. En la oscuridad de la noche, mientras el viento soplaba con un murmullo inquietante, un grupo de amigos se reunió para jugar Free Fire, el popular juego de batalla real. Entre risas y gritos de emoción, uno de ellos mencionó haber descubierto un archivo de música oculta en el juego, la música diabólica de Free Fire. Intrigados, decidieron reproducirla. Al principio, la música era apenas perceptible, un susurro siniestro que se deslizaba por sus oídos. Pero a medida que avanzaban en el juego, la música se intensificaba, retorciéndose en una melodía discordante que parecía arrastrar sus almas hacia la oscuridad. Las luces parpadeaban, las sombras se alargaban y los sonidos del juego se volvían distorsionados. Los jugadores comenzaron a sentir una presencia ominosa acechándolos desde las sombras virtuales del juego. Uno por uno, los jugadores fueron cayendo en combate, pero incluso después de salir del juego, la música persistía en sus mentes, susurrando promesas de poder y destrucción. Decidieron buscar respuestas, pero cada pista que encontraban los llevaba más profundo en la oscuridad de la música diabólica de Free Fire. Al final, solo quedó un jugador, atormentado por la melodía que lo perseguía incluso en sus sueños. Se dice que aún vaga por los confines del juego, atrapado en un bucle eterno, donde la música diabólica de Free Fire sigue resonando, esperando reclamar su última víctima. No uses el águila en Free Fire. Hace muchos años, en las profundidades del código de Free Fire, se ocultaba un secreto oscuro que pocos jugadores conocían. Se decía que existía un ítem legendario llamado el Águila Maldita, un paracaídas con poderes oscuros que otorgaba habilidades sobrenaturales a quien lo poseía. Cuentan las leyendas que un jugador solitario, obsesionado con obtener la victoria a cualquier costo, se topó con este paracaídas en una partida nocturna. Creyendo que le daría una ventaja injusta sobre sus oponentes, lo equipó sin dudarlo. Sin embargo, desde el momento en que desplegó el paracaídas, algo cambió en su juego. Sus movimientos se volvieron más ágiles, sus disparos más precisos, pero también comenzaron a suceder cosas extrañas. Sus compañeros de equipo desaparecían misteriosamente, y sus enemigos caían presa de accidentes inexplicables. A medida que avanzaba la partida, el jugador se dio cuenta de que había hecho un pacto oscuro al equipar el Águila Maldita. La victoria ya no parecía tan deseable cuando el precio era la pérdida de su cordura y la condenación de su alma. Dicen que todavía puedes encontrar rastros de este jugador maldito en las profundidades del juego, su risa eco resonando en las noches más oscuras de Free Fire, advirtiendo a otros jugadores que no se dejen seducir por el poder de lo prohibido. La leyenda urbana de Crono en Free Fire. Hace muchos años, en el mundo virtual de Free Fire, surgía una leyenda que trascendía los límites del juego. Se decía que un jugador misterioso, conocido solo como CR7, dominaba cada partida con una habilidad inigualable. Se rumoreaba que este jugador era en realidad Cristiano Ronaldo, el famoso futbolista, quien había encontrado refugio y diversión en el mundo de los videojuegos. Los jugadores temblaban al escuchar su nombre, sabiendo que enfrentarse a él era un desafío casi imposible de superar. Pero lo más escalofriante no era su habilidad en el juego, sino los extraños sucesos que ocurrían después de enfrentarse a él. Los jugadores que caían derrotados ante CR7 decían experimentar pesadillas recurrentes, donde el rostro del futbolista se retorcía en una mueca malévola, acechándolos desde la oscuridad del juego. A medida que crecían los rumores, algunos jugadores comenzaron a investigar más sobre la identidad de CR7. Descubrieron archivos ocultos en el juego, fragmentos de código que insinuaban una presencia sobrenatural detrás del personaje.
Se decía que Cristiano Ronaldo había hecho un pacto oscuro para obtener su destreza en Free Fire, sacrificando algo más que su alma en el proceso. A medida que la leyenda crecía, los desarrolladores del juego intentaron eliminar a CR7, pero cada vez que lo hacían, reaparecía con más fuerza, como si su presencia estuviera arraigada en los mismos cimientos del juego. Algunos jugadores valientes se aventuraron a desafiar a CR7, ansiosos por descubrir la verdad detrás de la leyenda. Pero ninguno regresó para contar la historia. Se dice que sus almas quedaron atrapadas en el mundo virtual, condenadas a vagar por la eternidad junto a la presencia oscura de Cristiano Ronaldo en Free Fire. Y así, la leyenda de CR7 perdura, como una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar lo desconocido en el mundo de los videojuegos. No te quedes mucho tiempo en el mar en Free Fire. Había una leyenda en el mundo de Free Fire que hablaba de un jugador intrépido conocido como Aquafire. Según la historia, Aquafire era un maestro en el arte del juego subacuático, capaz de permanecer sumergido durante largos periodos de tiempo sin necesidad de volver a la superficie. Cuenta la leyenda que un día, un grupo de jugadores desafió a Aquafire a una batalla en el mapa acuático de Bermuda. Decididos a vencer al legendario jugador, se sumergieron en las profundidades del océano virtual, pero Aquafire los esperaba pacientemente en las sombras. A medida que pasaban los minutos y los jugadores luchaban entre sí, Aquafire emergió de las aguas, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Sorprendidos y atemorizados, los jugadores se enfrentaron a una derrota inminente mientras Aquafire los cazaba implacablemente. Dicen que aquellos que presenciaron la batalla afirmaron que Aquafire había adoptado las propiedades del agua, convirtiéndose en una entidad acuática que era imposible de derrotar. Desde entonces, los jugadores cuentan historias sobre Aquafire, advirtiendo a otros que tengan cuidado al aventurarse demasiado tiempo en las aguas de Free Fire, ya que podrían encontrarse cara a cara con la leyenda de Aquafire y su poder insondable bajo el mar. El PvP contra la muerte en Free Fire. En la comunidad de Free Fire, se rumorea un desafío oscuro conocido como el PvP contra la muerte. Se dice que aquellos valientes jugadores que aceptan este desafío se sumergen en una batalla más allá de los límites del juego, enfrentándose no solo a otros jugadores, sino también a la propia muerte. La leyenda cuenta que un jugador solitario, buscando emociones más intensas, descubrió un extraño código oculto en los rincones más profundos del juego. Este código desbloqueaba una nueva modalidad de juego, el PvP contra la muerte. Intrigado, el jugador decidió probarlo, pero pronto se dio cuenta de que había ingresado en un mundo completamente diferente. En este modo, no había refugios seguros ni zonas seguras. La muerte acechaba en cada esquina, manifestándose en formas insidiosas. Los jugadores, sin saberlo, se enfrentaban no solo entre ellos, sino también contra las sombras que los rodeaban. Cada disparo, cada paso, era una danza mortal con la parca. Los relatos de aquellos que han sobrevivido al PvP contra la muerte hablan de encuentros espeluznantes con avatares de la muerte, figuras sombrías que aparecen de la nada para reclamar a los jugadores caídos. Se dice que aquellos que son atrapados por estas entidades son arrastrados a un reino oscuro del que nunca regresan. Los valientes que han logrado salir victoriosos de esta experiencia aseguran haber sentido la presencia helada de la muerte respirando en su cuello en cada momento. Algunos incluso afirman haber visto sus propias almas flotando sobre los cadáveres de sus enemigos caídos, recordándoles la fragilidad de su existencia. ¿Es solo una leyenda urbana dentro del mundo de Free Fire, o hay algo más oscuro y siniestro acechando en las profundidades del juego? Solo aquellos lo suficientemente valientes, o insensatos, como para aceptar el desafío del PvP contra la muerte pueden descubrir la verdad, o convertirse en una historia más en la oscuridad del juego. Si ingresas a esta sala en Free Fire, no volverás a hacer el mismo. En la oscura y retorcida trama de Free Fire, existe una leyenda que pocos se atreven a mencionar: la sala maldita. Se dice que esta sala aparece solo para aquellos jugadores valientes que desafían los límites del juego. Cuentan las historias que, una vez dentro, el tiempo se distorsiona y las reglas del mundo real dejan de aplicarse. Los valientes que se aventuran a ingresar a esta sala maldita son consumidos por una oscuridad palpable, donde los sonidos de los disparos se mezclan con susurros inquietantes que parecen emanar de las sombras. Los jugadores se encuentran atrapados en un bucle interminable de batallas, donde cada derrota los devuelve al inicio, con una sensación de déjà vu que les carcome el alma. Dicen que los que logran escapar de la sala maldita emergen con una mirada vacía en los ojos, como si hubieran visto algo que no pueden comprender.
Algunos incluso afirman que aquellos que pasan demasiado tiempo dentro de esta sala comienzan a experimentar fenómenos extraños en el mundo real, como si la maldición del juego se hubiera extendido a sus vidas fuera de la pantalla. Aunque muchos lo consideran solo una leyenda urbana dentro del mundo de Free Fire, aquellos que han sentido su influencia saben que la sala maldita es más que una simple historia de terror. Es un recordatorio sombrío de que, a veces, los límites entre la realidad y la ficción pueden difuminarse peligrosamente, especialmente cuando se desafían en busca de emociones extremas y adrenalina desenfrenada.